Era yo que les dije, "Hey, ¿sabes qué? Yo hice esto". Y ni me creyeron. Debía morir. Tras 18 años de espera en el corredor de la muerte, el destino final de Ramiro González había llegado. Un destino que cerró el ciclo de violencia iniciado por la desesperación y los narcóticos. Su historia de condena comienza en 2001, en las afueras de San Antonio. Ramiro, adicto a la cocaína, se extralimitó en una secuencia marcada por la brutalidad, dejando una víctima inocente y una confesión que nadie en la sala de interrogatorios esperaba escuchar. Era 14 de enero y el frío invernal de la noche texana presentaba una temperatura que hacía crujir la vegetación en el condado de Bandera. Mientras la nación procesaba el cambio de administración presidencial, en una vivienda rural al noroeste de San Antonio, Bridget Townsend, de 18 años, permanecía en una calma que estaba por fragmentarse. Su acompañante habitual no estaba en casa, dejando a la joven en una vulnerabilidad que el sujeto conocía a la perfección. Observen la quietud de la escena, una zona aislada donde los gritos se pierden entre los árboles de cedro y donde la respuesta policial más cercana se mide en decenas de minutos. A poca distancia, Ramiro González operaba bajo una intoxicación extrema. El consumo prolongado de cocaína había anulado cualquier rastro de inhibición cortical, transformando una necesidad de suministro en un impulso criminal incontrolable. Noten la logística del movimiento. González toma su camioneta y se desplaza hacia la propiedad con un objetivo primario: obtener narcóticos o dinero para financiarlos. No hay planificación compleja ni herramientas de intrusión sofisticadas. Hay, en cambio, la inercia bruta de la adicción que anula el juicio y la previsión de consecuencias. Al llegar a la residencia cerca de las 9 de la noche, el sujeto fuerza su entrada. La dinámica en el interior de la vivienda se vuelve errática desde el primer segundo. González registra cajones, estanterías y mobiliario con una desesperación motriz evidente, mientras la víctima, en un estado de pánico lógico, intenta contactar a su pareja en un gesto de supervivencia instintiva. Ese movimiento de Bridget hacia el teléfono desencadena el caos absoluto. El agresor la intercepta y neutraliza, inmovilizando sus extremidades con ataduras improvisadas dentro de la habitación. Observen cómo el plan original de un robo rápido se desintegra, dejando al sujeto frente a un testigo presencial que no solo conoce su identidad, sino que lo ha visto en su estado más errático. La presencia de Bridget se convierte en un obstáculo logístico que su mente, nublada por la urgencia química, decide eliminar, trasladándose hacia la zona boscosa del rancho familiar que marca el punto de no retorno. Durante el trayecto en la camioneta, la joven utiliza el ruego como última herramienta de negociación, ofreciendo cualquier recurso económico a cambio de su integridad física. Sin embargo, la trayectoria balística ya estaba trazada en la mente del captor mucho antes de detener el motor. En un área remota y densamente cubierta de cedros, el silencio de la noche fue interrumpido por una sola detonación de un rifle calibre 22. Fue un impacto único, seco, que terminó con la vida de la joven de 18 años y dio inicio a un misterio de desaparición que mantendría a las autoridades en un punto muerto logístico durante casi 2 años. La frialdad con la que el sujeto abandona el cuerpo entre la maleza revela el inicio de una fase de deshumanización total hacia su víctima. Tras regresar al rancho familiar con una frialdad mecánica, el sujeto reubica el rifle en su posición original y retoma su rutina como si la estructura de su realidad no hubiera cambiado. Noten la desconexión emocional. Durante los meses siguientes, el individuo no solo continúa su consumo de narcóticos, sino que desarrolla un patrón de conducta que la psiquiatría forense define como una fijación necrofílica. Regresa casi a diario al punto exacto de la ejecución para observar el proceso de descomposición biológica de la víctima, un dato que más tarde consignaría en formularios penitenciarios con una honestidad inquietante. Observen la conducta social del agresor en este intervalo. Mientras la familia de Bridget Townsend vive en una agonía suspendida, González se desplaza por los mismos caminos e interactúa con las mismas personas sin que su lenguaje corporal delate la carga de su historial reciente. Esta capacidad de compartimentar el crimen es un indicador clínico de una estructura de personalidad con rasgos psicopáticos marcados, donde el remordimiento no interfiere con las funciones cotidianas.
La ausencia de un cuerpo y de rastros biológicos en la vivienda sumerge a las autoridades en un punto muerto logístico. La desaparición se convierte en un expediente frío, un misterio que el condado de Bandera no logra resolver a pesar de las batidas iniciales y los interrogatorios al círculo cercano de la joven. El sujeto se siente invisible, protegido por la vasta geografía del rancho y la falta de testigos oculares. Durante casi 600 días, González mantuvo el secreto de la ubicación de los restos, permitiendo que la incertidumbre erosionara la estabilidad emocional de la comunidad. 8 meses después del evento inicial, la trayectoria delictiva del sujeto escala hacia un nuevo objetivo. Secuestra y agrede sexualmente a una agente de bienes raíces identificada como Florence Take. Sin embargo, la dinámica cambia. La víctima logra escapar de su control y proporciona una identificación positiva que conduce a su captura inmediata en octubre de 2002. Al ser procesado, González es sentenciado a 2 cadenas perpetuas por este nuevo cargo. Parecía el final de su recorrido judicial, pero el peso de la información que poseía estaba por cambiar el curso de una investigación que llevaba casi 2 años en la sombra. Mientras esperaba el traslado a una unidad permanente, el sujeto solicita una audiencia con el sheriff James McMillan. En un giro que la fiscalía no pudo anticipar, González rompe el silencio. «Sé dónde está Bridget Townsend», afirma con una neutralidad que congela la sala. No busca beneficios procesales inmediatos, sino que actúa bajo un impulso de confesión que guiará a los investigadores por caminos de tierra hacia los restos óseos que solo él sabía localizar. El trayecto hacia el rancho familiar en octubre de 2002 se realiza bajo una vigilancia estrecha. Noten la actitud de Ramiro González mientras guía a las autoridades por los caminos de tierra del condado de Medina. No hay titubeos ni confusión espacial. El sujeto describe con una precisión quirúrgica la joyería que Bridget Townsend portaba al momento de su muerte, un dato que solo el ejecutor podría conocer con tal exactitud. La narrativa del agresor se despliega con una frialdad que desconcierta a los investigadores, quienes observan cómo el individuo reconstruye la escena del crimen paso a paso. Observen la respuesta fisiológica del entorno. González no muestra signos de estrés postraumático al regresar al sitio donde ejecutó a la joven. Por el contrario, su orientación es milimétrica, como si hubiera memorizado cada piedra y cada árbol de esa zona de cedros. Esta capacidad de navegación sugiere que el sujeto no solo regresó físicamente para observar la descomposición, sino que mentalmente nunca abandonó la escena. Los investigadores anotaron que González hablaba del cuerpo de Bridget como si fuera un objeto geográfico más del rancho, despojándolo de cualquier rastro de humanidad en su discurso inicial. A 100 yardas del punto señalado, la antropología forense toma el relevo de la confesión. Las autoridades localizan un cráneo humano y restos óseos dispersos que confirman el desenlace de la búsqueda. Junto a los fragmentos biológicos se recuperan las piezas de joyería exactas que González había detallado minutos antes. Observen la logística del hallazgo. El arma utilizada, un rifle de propiedad familiar, es recuperada en la vivienda del abuelo del condenado, donde fue reintegrada al armero la misma noche del 14 de enero. El rompecabezas de la desaparición se completa mediante la evidencia física y el testimonio del propio perpetrador. La biografía de Ramiro Félix González revela una estructura de abandono sistemático. Nacido en noviembre de 1982, su desarrollo biológico estuvo marcado por el consumo de narcóticos de su progenitora durante la gestación. La ausencia de una figura paterna y una cadena de abusos sexuales iniciada a los 6 años moldearon una psique fracturada. Expertos en trauma infantil situaron al sujeto en el 10% superior de los niños emocionalmente dañados a nivel nacional. Sin embargo, el sistema de protección no intervino a tiempo para detener la progresión hacia la violencia extrema. Analicen la profundidad del daño estructural. A los 12 años, González ya era padre, producto de un abuso por parte de una mujer adulta. Su vida se redujo a la supervivencia en los márgenes, abandonando la educación formal en el 7º grado para sumergirse en la subcultura de la adicción. Esta falta de escolarización y de redes de apoyo funcionales creó un vacío que fue llenado exclusivamente por el consumo de cocaína y la gratificación inmediata.
Noten el subtexto de esta trayectoria, un individuo moldeado por la negligencia que apenas 71 días después de cumplir los 18 años, toma decisiones que destruirían múltiples trayectorias de vida. Para el estado de Texas, el trauma de origen no fue un atenuante, sino la explicación de una peligrosidad que consideraron intrínseca y permanente. El juicio contra Ramiro Félix González se inicia en agosto de 2006 bajo una atmósfera de tensión técnica. La Fiscalía despliega un arsenal de pruebas físicas que incluyen la confesión firmada, la ubicación exacta de los restos óseos y el rifle calibre 22 recuperado del rancho. Noten el subtexto de la estrategia acusatoria. No se limitan a probar el homicidio, sino que introducen el testimonio de Florence Take para establecer un patrón de conducta depredadora. El objetivo es claro: demostrar que el sujeto es una maquinaria biológica de violencia que no puede ser desactivada mediante el confinamiento tradicional. La defensa intenta mitigar el veredicto mediante la neuropsicología forense. La doctora Danine Milam testifica sobre el historial de abandono materno y los abusos sistemáticos que González sufrió desde los 6 años. El diagnóstico de trastorno de apego reactivo se presenta como una explicación al vacío empático del acusado. Los expertos describen un cerebro cuyo desarrollo fue alterado por la exposición temprana a narcóticos y traumas repetitivos, argumentando que el sistema límbico del sujeto está configurado para la supervivencia violenta en lugar de la convivencia social. Sin embargo, observen la postura de la Fiscalía ante estos datos. Para el estado de Texas, una infancia traumática no es un atenuante, sino la prueba de un daño estructural que garantiza una peligrosidad permanente para la sociedad. En este punto, la justicia texana revela la rigidez de un sistema diseñado para la retribución. ¿Pero qué pasará? Si desean profundizar, los invito a dejar su perspectiva en la sección de comentarios para enriquecer este debate. El quiebre llega con la intervención del Dr. Edward Grippon, un psiquiatra forense con décadas de experiencia en el sistema penal. Grippon diagnostica al sujeto con un trastorno de personalidad antisocial y aborda la pregunta fundamental que exige la ley de Texas para imponer la pena de muerte. ¿Representa el acusado un peligro futuro? El experto afirma con una certeza estadística del 80% que los agresores sexuales reinciden inevitablemente. Esta proyección científica sella la trayectoria judicial de González antes de que el jurado se retire a deliberar. La Fiscalía enfatiza que, incluso dentro de los muros de una prisión, un individuo con este perfil representa un riesgo constante para otros reclusos y para el personal penitenciario. 25 minutos. Ese es el tiempo exacto que toma el jurado para procesar la evidencia y emitir un veredicto de culpabilidad. El 6 de septiembre de 2006, a la edad de 23 años, Ramiro Félix González escucha su sentencia de muerte sin mostrar una alteración visible en su lenguaje corporal. Noten la desconexión entre el individuo y su destino inmediato. El traslado a la unidad Polunsky marca el inicio de una espera de 18 años en una celda de 3 por 2 metros, donde la cronología de su vida se detendría definitivamente a la espera de un veredicto que la biología y la ley ya habían dictado. 18 años de aislamiento en la unidad Polunsky reconfiguraron la estructura de pensamiento de Ramiro González. Noten la evolución del sujeto desde la intoxicación química de 2001 hasta una calma teológica disciplinada. Durante casi 2 décadas, el individuo completó una licenciatura en teología y se transformó en el coordinador del programa de fe en el corredor de la muerte. Observen el lenguaje corporal en las entrevistas previas a la ejecución. Ya no hay rastros de la impulsividad del adicto, sino una aceptación clínica de la responsabilidad que lo mantenía confinado en una celda de 3 por 2 metros. Esta metamorfosis no fue solo espiritual, sino también disciplinaria. González adoptó una rutina de meditación y estudio que contrastaba radicalmente con el caos de su juventud en libertad. Sus registros penitenciarios no mostraban incidentes de violencia ni infracciones graves durante su estancia, algo inusual para sujetos con diagnósticos de personalidad antisocial. Los guardias y capellanes describieron a un hombre que había diseccionado sus propios crímenes con una objetividad casi forense, dedicando sus años finales a intentar comprender la mecánica de su propia maldad previa. La defensa legal de González agotó cada recurso extraordinario disponible en el sistema federal estadounidense. Entre 2009 y 2015, las apelaciones se centraron en la validez del testimonio del Dr. Edward Grippon.
Los abogados argumentaron que la predicción de peligrosidad futura se basó en una ciencia desacreditada que no consideró la capacidad de cambio biológico del cerebro humano. Sin embargo, los tribunales mantuvieron la sentencia, sosteniendo que la brutalidad del crimen original y la evidencia física recolectada en el rancho eran fundamentos suficientes para la pena capital. Observen el giro psiquiátrico de 2021. El mismo experto que testificó en contra de González en el juicio original revisó su evaluación y se retractó públicamente. Edward Griffon afirmó que el condenado ya no representaba una amenaza para la sociedad y que su comportamiento en prisión demostraba una rehabilitación funcional. Griffon incluso señaló que las estadísticas de reincidencia que usó en el juicio original no eran aplicables a un individuo que había pasado por un proceso de maduración cognitiva tan profundo en confinamiento. A pesar de este informe médico actualizado, la Junta de Indultos de Texas rechazó con una mayoría absoluta cualquier conmutación de la pena. La ley texana prioriza la retribución sobre la transformación posterior del individuo, manteniendo el cronograma de ejecución inalterado. El 24 de junio de 2024, la Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó los últimos recursos de revisión. La logística del final estaba lista. Noten el simbolismo en la elección de la fecha. El 26 de junio, día programado para la inyección letal, coincidía exactamente con el cumpleaños número 42 de Bridget Townsend. Una sincronía cronológica que la familia de la víctima interpretó como un acto de justicia poética, mientras que para la defensa representaba la ejecución de un hombre que ya no existía en la psique del agresor original. A las 6 de la tarde del 26 de junio de 2024, el protocolo de ejecución se activó en la unidad Walsh de Huntsville. Observen la logística del traslado desde la unidad Polunsky en un vehículo sin ventanas diseñado para la desorientación sensorial del condenado. En la sala de testigos, Patricia y David Townsend, madre y hermano de la víctima, aguardaban tras el cristal. Ramiro González, de 41 años, fue inmovilizado en la camilla con correas de cuero, mientras el equipo técnico canalizaba las vías intravenosas para la administración de pentobarbital. Noten el subtexto de sus últimas palabras. El sujeto se dirigió directamente a la familia de la víctima con una voz carente de temblor. Lo siento, no puedo expresarlo con palabras, el daño que he causado, lo que les quité. Tras agradecer a su guía espiritual y a su familia, González pronunció la frase técnica final: «Alcaide, estoy listo». A las 6:50 de la tarde, tras la infusión del sedante de acción rápida, el sistema circulatorio del individuo se detuvo definitivamente, marcando el fin de 18 años de litigio y transformación personal. La reacción de la familia Townsend fue inmediata y desprovista de ambigüedad. Patricia Townsend calificó la fecha de la ejecución como una coincidencia reconfortante, al ocurrir el mismo día en que su hija habría cumplido 42 años. Rechazó la disculpa del ejecutado, describiendo el evento como una ocasión de júbilo para su entorno cercano. Esta postura cierra el ciclo de justicia retributiva que Texas sostiene con rigor. El daño irreversible de 2001 no pudo ser compensado por la evolución teológica de 2024. La trayectoria de Ramiro González deja una interrogante clínica en el aire sobre la naturaleza del mal. ¿Es el individuo un producto defectuoso de su entorno o un arquitecto consciente de su propia destrucción? Su historia demuestra que la justicia penal a menudo ignora la metamorfosis humana en favor de la sentencia original. Si este análisis del crimen les ha permitido observar la realidad desde una perspectiva diferente, consideren que cada suscripción es un voto a favor de la profundidad narrativa en una plataforma saturada de ruido. No buscamos su aprobación, buscamos su criterio en los comentarios. Este no es el final.